estás totalmente de acuerdo con mis palabras el otro día respecto a la noticia que saltó sobre un abuso en la infancia entre menores, delante de un adulto que, bueno, está por ver y estará por comprobar. Dudaba si pronunciarme o no nuevamente sobre el tema porque ocurren dos cosas. Primero, malinterpretar las palabras es muy fácil, ¿vale? Y escuchar desde mi propia interpretación es muy habitual. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que se interpreta de lo que yo digo. Entonces podéis decir, no, es que tú dijiste claramente. Sí. La mayoría me habéis escrito diciéndome que estáis totalmente de acuerdo con las palabras que yo dije y apenas 2-3 mensajes dicen que no están de acuerdo en lo que yo he dicho. Y voy a aclararlo, ¿vale? Voy a aclararlo simplemente porque no quiero que haya dudas, porque me parece un tema muy serio del que intento no meterme porque no quiero polémicas, no por otra cosa. Ojalá pudiera alzar más mi voz, pero no quiero polémicas porque está claro que cada uno escucha desde donde interpreta, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto desde su propia historia personal y su contexto y mi historia, ¿no? Entonces, estoy muy a favor de la educación. Educación en todos los niveles, educación integral, educación completa, donde además la educación, estoy totalmente de acuerdo que tiene que empezar en las familias. Punto número 1. ¿Qué pasa cuando las familias no están preparadas? Bueno, pues vamos a preparar a las familias. Punto número 2. Punto número 3. Desde las aulas, desde las escuelas, sí, también es cierto, debe haber educación. Por supuesto, los padres tenemos que estar al corriente de la educación que se les da a nuestros hijos en los colegios, que para eso los escogemos y para eso llevamos a nuestros hijos a esos centros educativos. Confiamos en los profesores, confiamos en los adultos, porque es lo que hay que hacer. Vale, y punto número 4. Como yo confío en los adultos y eso es lo que hay que hacer, toda mi intención y todas mis palabras van dirigidas a la prevención. ¿Qué significa la prevención? Cada vez que estamos diciendo que a los niños hay que enseñarles a decir no a no sé qué, estamos volviendo a poner el foco en la infancia. Es como si dijéramos que la culpa es de los niños. Si a ti te tocan, es culpa tuya porque no has sabido decir no. Y yo lo que estoy diciendo no es eso, estoy diciendo hay que dar información, hay que dar formación, hay que dar educación, pero estoy totalmente en contra de acelerar procesos o dar información antes de tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, estamos viendo que cuando ocurren este tipo de cosas es porque normalmente un adulto está haciendo algo que no debe con un menor. Bueno, pues lo que debemos hacer y donde se debe poner el foco es en acabar con ese tipo de situaciones, que sé que es muy difícil, pero vamos a dejar de desviar la atención porque cada vez que estamos poniendo la atención en los menores, les estamos exponiendo y no hacemos más que exponer a los menores en sitios donde no deberían estar. No deberíamos estar hablando de abusos en la infancia. No deberían existir, deberíamos tenerlo muy claro. ¿Qué ocurre? Que cada vez que hacemos esto estamos abriendo la puerta ¿a qué? A la pederastia, por ejemplo, al abuso, a la facilidad de estar diciendo lo que los niños deben. Y entonces llenamos las redes de niños cantando canciones de mi cuerpo no se toca, no sé qué, no sé cuántos, yo te enseño así, o yo aprendo a encontrar placer en mí mismo en edades que no corresponden. Y insisto, esto es como cuando yo lo he dicho muchas veces, es como cuando llega el policía al colegio y les dice a las niñas, vigilar lo que os echan en la bebida, no bebáis cosas si no sabéis de dónde viene. Perdone, no me diga a mí que vigile lo que yo bebo y dígale a los demás que no echen lo que no deben en la bebida. Entonces, insisto, es verdad que no podemos proteger o cambiar a todo el mundo, pero sí tenemos que informar a nuestros hijos de lo justo en la medida de su edad y a los adultos hacer medidas preventivas fuertes, potentes y sobre todo encaminadas a que esto acabe, no se repite. Y si ocurre, que tenga su consecuencia y el peso de la ley.